modelos atómicos. Vamos a hacer un barrido histórico sobre los diferentes planteamientos sobre los modelos atómicos. Vamos a iniciar con los antiguos griegos, antes de Cristo, y sus planteamientos filosóficos al respecto. Procederemos después a revisar el planteamiento de John Dalton, un naturalista químico, matemático y meteorólogo británico, para saltar posteriormente a Joseph John Thomson, un científico británico quien descubre el electrón, quien descubre los isótopos e inventor del espectrómetro de masa. Luego revisaremos a Ernest Rutherford, también conocido como el Lord de Rutherford, un físico británico que nació en Nueva Zelanda y que estudió las partículas radioactivas y las clasificó como alfa, beta y gamma. Y terminaremos con Niels Bohr, Premio Nobel de Física en 1922, físico danés que contribuyó a la comprensión del átomo y de la mecánica cuántica. Modelos atómicos. ¿Qué se entiende por modelo? Un modelo es una representación de la realidad, y en este caso de la realidad científica. Hablamos de modelo atómico cuando se hace un planteamiento de un prototipo de cómo es un átomo, que de hecho no se ha visto a simple vista. Y esos modelos han ido cambiando en el tiempo de acuerdo a los diferentes instrumentos que han servido para investigar y profundizar. Por lo tanto, frente a la pregunta si son estables en el tiempo los modelos atómicos, la respuesta es no. Y no porque existe el proceso de falsación científica. La falsación científica es el relevo generacional del conocimiento a través de nuevas observaciones. Surge un nuevo planteamiento, un nuevo cuerpo teórico, un nuevo modelo que reemplaza al anterior. No que el anterior era falso, no que el anterior era mentira, sino que surge un nuevo planteamiento que responde de mejor manera al entorno, a la realidad científica. ¿Qué se entiende por átomo? Es un término griego que significa indivisible. Es decir, son partículas que no se pueden dividir. El átomo es a la materia lo que la célula es al organismo, al ser vivo. ¿Dónde están los átomos? En el universo. En forma de materia gaseosa, en forma de materia líquida, en forma de materia sólida y en forma de materia de plasma. ¿Cómo son los átomos? Bueno, ya explicaremos el concepto del modelo actual del átomo. Pero mientras tanto, vamos a hacer un recorrido histórico. La materia hoy en día sabemos que está compuesta por átomos, no así en un principio, lo que llevó a los antiguos filósofos griegos a plantearse desde dos escuelas: la escuela de la continuidad y discontinuidad de la materia. La primera escuela planteaba que una roca, por ejemplo, podía dividirse, segmentarse de manera infinita. La escuela de la discontinuidad decía sí, podemos romper, segmentar la roca, pero solamente partirla hasta cierto punto donde ya no podemos seguir partiéndola. Y no por asunto de instrumentación, porque ellos plantearon de manera especulativa, empírica, filosófica, estos planteamientos. En ese momento, en ese estado indivisible, habíamos llegado a lo que se concebía con el nombre de
átomo. O sea que átomo es un término que significa indivisible, aunque hoy en día sabemos que los átomos sí se pueden dividir. ¿Qué plantearon dos griegos antes de Cristo, Demócrito y Leucipo? Plantearon que hay materia blanda, hay materia dura, hay materia fluida, hay materia que no fluye, y que esa variabilidad en la materia depende en la variabilidad de los átomos en sus formas, pero que en todo caso siempre estaban en permanente movimiento y que esas partículas eran de carácter indivisible. Es decir, que Demócrito y Leucipo pertenecieron a la escuela filosófica de la discontinuidad de la materia, porque para ellos el átomo era indivisible. Su teoría se conoce con el nombre de atomismo mecanicista. 24 siglos después viene John Dalton con unos planteamientos que pueden sintetizarse en tres en el año de 1808 y que se conoce por su importancia aún hoy en día como teoría atómica moderna. Dentro de ellos plantea que la materia es discontinua, pero que hoy en día sabemos que está revaluado este conocimiento, por lo tanto ese primer punto no está vigente. Pero el segundo planteamiento, donde afirma que átomos iguales pertenecen al mismo elemento y átomos diferentes pertenecen a diferentes elementos, sí está vigente. Y un tercer planteamiento, donde dice que los compuestos se forman al unirse elementos, y esos elementos se unen en proporciones fijas y sencillas. Pensemos, por ejemplo, en el caso del agua, H2O. Hay una proporción sencilla y siempre fija de 2 hidrógenos por cada oxígeno. Es decir, que hay una proporción de 2 a 1 en la formación del agua. Esta agua puede venir de ríos, puede venir del filtro de la pluma, o puede ser agua embotellada o agua lluvia, pero siempre habrá una proporción de 2 a 1. Para John Dalton, los átomos tenían forma esférica indivisible. Es decir, que él estaba de acuerdo con la discontinuidad de la materia. Ya dijimos que ese primer postulado fue reevaluado. Luego viene John Thomson en 1904, Joseph John Thomson, quien descubre los electrones y propone que se encuentran en el interior del átomo dispuestos con sus cargas negativas como las uvas pasas en un pastel, razón por la cual se conoce como el modelo del pastel. Posteriormente, bueno, antes de pasar, hay que recalcar que con esto cae la teoría de la discontinuidad y comenzamos a pensar en la teoría de la continuidad de la materia. Es decir, que a pesar de que todavía le seguimos llamando átomo, sabemos que el átomo en realidad es divisible en partículas subatómicas. Ernest Rutherford nos dice que en 1911 el átomo está organizado con un núcleo positivo y que las partículas negativas no se encuentran dentro, sino en la corteza. Las partículas negativas o electrones están por fuera, rodeándolo, y que entre las partículas negativas y positivas hay un espacio vacío. Ese fue un aporte bastante sustancial. Aparece el protón, que toma la parte central del átomo, denominada núcleo, y en la parte de afuera se encuentran ubicados los electrones. Niels Bohr dice, sí,
En la parte central está el núcleo y los electrones están en la parte externa o corteza, pero la corteza está organizada por niveles. Aquí vemos un primer nivel interno y un segundo nivel más externo. Primer nivel interno con sus electrones, menor energía, y un segundo nivel externo con más energía y sus electrones. ¿Cómo llega Niels Bohr a la conclusión de que existen diferentes tipos de niveles? Porque al someter al átomo a una fuente de energía, se da cuenta que el electrón se excita y salta a un nivel superior de energía. Cuando esa fuente de energía cesa, ese electrón regresa a su posición interna inicial, desprendiendo gran cantidad de energía absorbida, y esa energía pudo ser impresa, como en el caso presente del sodio, dejando unas líneas en colores que corresponden a una especie de huella digital para el sodio. Y en el caso del hidrógeno, si fuera el caso del átomo excitado, dejaría impresa unas líneas totalmente diferentes a las del sodio. Tal y cual como nosotros los humanos tenemos huellas digitales y no hay dos humanos en el mundo que tengan la misma huella de manera idéntica. Pero como estas líneas están separadas, miren que están separadas, entonces se le llama espectro atómico discontinuo. Y eso fue planteado en 1913. En el caso de la luz blanca, ¿ok? Los colores que se emiten están totalmente continuos uno al lado del otro, comenzando desde el violeta hasta el rojo, por lo cual se le conoce con el nombre de espectro continuo de la luz. Vamos a verlo en el siguiente dibujo. Aquí tenemos una representación de la luz blanca que pasa a través de un prisma. Se está dispersando la luz blanca en ondas cortas de alta energía y ondas más largas de energía más baja, desde la luz ultravioleta hasta la luz roja. Es decir, que todos los colores del espectro visible están contenidos en la luz blanca. Dicen los expertos que los colores no existen. Si tú estás percibiendo este color amarillo, por ejemplo, si tú lo estás percibiendo, el color amarillo, por ejemplo, es porque las ondas del color amarillo están llegando hasta tu retina para que tu cerebro pueda percibirla. Y este objeto que tú percibes como amarillo absorbe el resto de ondas que contiene a los otros colores. Por tal razón, tú no los percibes. Modelo actual del átomo. Lo veremos con más detalle en un siguiente video, pero es importante resaltar dos zonas: la corteza y el núcleo. El núcleo es la parte central donde tiene a los neutrones y a los protones, y por tal razón se conoce como nucleones, por permanecer en el núcleo. Y en la corteza encontramos a los electrones que tienen carga negativa.